¿Qué haces, Marco? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Había visto que decía en el mismo link de siempre, entonces estaba buscando el link en el grupo. Ah, sí, el de la semana pasada fue. Claro, recién lo vi. No hay problema, no hay problema. Igual estábamos charlando un poco de la vida con Tobías y haciendo un repaso del cuestionario, pero nada más. Decime, Tobías, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Sí, el punto 4, el mismo cuestionario. Bien, ¿para qué lo busco? Para que está lenta la máquina, pero ahí vamos. Ahí lo estoy abriendo. Bien. ¿A esta parte te referís? Sí. Bien. Una corriente que circula por un cable infinito que está formado por un tramo paralelo al eje Y y otro tramo paralelo al eje Z, como se muestra en la siguiente figura. Encuentre la dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre un electrón en el momento en que se encuentra sobre el eje Y y se está moviendo con velocidad v sobre el plano XY. Bien. Decime, ¿cuál es el problema? ¿Hay que aplicar la regla de la mano derecha o no tiene nada que ver eso? A ver, hay que tratar de entender lo que significa la regla de la mano derecha y estas cuestiones. Yo lo que tengo ahí es un producto vectorial. Digamos, ¿cómo determino la fuerza? Porque yo lo que tengo ahí es una corriente que va a generar un campo. Y Ah, el ese producto campo va a vectorial. interactuar con la partícula. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, antes de. Salgo de esta pantalla y pongo la pizarra y así laburamos sobre la pizarra. ¿Está bien? Entonces tengo la corriente, los planos son X, Y y Z. Perfecto. Y si no, ahora lo vemos. Compartir pantalla, pizarra. Entonces yo tengo un eje acá, un eje acá, un eje acá. Este es el X, este es el Y y por supuesto entonces este es el Z. Yo tengo en el eje Y un conductor y después se pianta para el eje Z el conductor y yo tengo una corriente que viene en este sentido y se va por este sentido. ¿Está bien? Y tengo una partícula que se mueve positiva, que se mueve con una velocidad v en el plano XY. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. El tema es, para que aparezca fuerza sobre la partícula que está moviéndose, en el punto donde está la partícula tiene que aparecer un campo magnético, porque en definitiva va a ser la fuerza magnética la que va a aparecer con la partícula. Esa fuerza magnética va a estar dada, por lo que vimos recién, por este producto vectorial. Esta es la fuerza magnética. ¿Me seguís, Tobías? Sí. ¿Y Bien. el campo magnético, cómo está la dirección? Por Bueno, el doblez ese que tiene. eso me lo tenés que decir vos. Porque se supone que está como espirales, ¿no? A través de la espira. ¿O del conductor ese? ¿O no? En realidad, lo que hay que hacer acá es hacer superposición. Pues yo tengo un campo, digamos, yo tengo una corriente que viene en este sentido.
Y tengo otra corriente que viene y pega la vuelta y se va acá. Obviamente, si hay corriente circulando, alrededor se va a generar un campo magnético. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a llamarla, esta va a ser la corriente I y esta va a llamar la corriente Z. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Entonces, yo sé que por el conductor que circula por la corriente I, digamos, el conductor que está sobre el eje Y, yo voy a tener líneas de campo magnético que van a hacer esto. ¿Sí o no? En cada punto de esto voy a tener un vector B. Perpendicular al eje del conductor. ¿Va bien? Sí. Bien. Y en el 00 qué pasa? En el 000. Ahí vemos. Vamos a pensar primero por los dos conductores. Porque ahí como tengo un quiebre de 90 grados, hay cosas no tan definidas. Pero como yo a mí no me importa el punto 000 en definitiva. A mí me importa qué pasa en este punto. En donde está la carga. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ahora, este conductor, el que va para arriba, va a tener líneas de campo que van a estar girando en este sentido, o sea, en el plano XY, mientras que el otro conductor las tiene contenidas en el plano XZ. ¿Se entiende? Sí. Bien. Una corriente circula por un cable infinito que está formado por un tramo paralelo al eje Y y un tramo paralelo al Z, como la figura. Encuentra dirección y sentido de la fuerza ejercida sobre un electrón en el momento en que se encuentra sobre el eje Y, sobre el eje y se está moviendo con una velocidad v sobre el plano XY. Ah, está sobre el eje Y, perdón. Está sobre el eje Y. O sea que está acá la partícula, perdón, ¿eh? Acá está la partícula. ¿Por qué no es lo mismo? Ahora vas a ver por no es lo mismo. El tema es, si yo tengo un conductor recto, el campo decrece, o sea, si yo grafico el campo en función del radio, y este es el radio, perdón, este es el módulo de B, y este es el radio, el campo decrece de esta manera. ¿Está bien? Supuestamente si yo me acerco infinitamente al conductor, el campo se hace infinito, porque estoy despreciando la sección del conductor. ¿Se entiende? Sí. Y este campo, en módulo, vale mu por I sobre 2πr. Siendo R la distancia al punto que yo quiero conseguir. Fíjate, si yo hago que llego a R igual a 0, el campo no está definido en ese punto. ¿Está bien? Porque me da infinito. Sí, Entonces ahí yo tengo un problema en el modelo este. Por otro lado, disculpen un segundito.
Bien. ¿Me escuchan de vuelta? Sí. Bien. Por otro lado, si vos te fijás, el conductor que está vertical va a generar, como dijimos, digamos, un campo que está en el plano XY. O sea que en el punto donde está la partícula va a generar un valor de B de esta manera. Este B va a ser producido por IZ. ¿Se entiende? Pero Está en el cargada la eje... partícula, ¿no? ¿Cómo? Está cargada la partícula. Sí, era un electrón. Ah, claro, un electrón. No está. Un electrón. Entonces, el campo sobre el campo sobre el eje del conductor no está definido. Y el único campo que va a actuar es este. El producido por la vertical. Con lo cual, fíjate cómo está este vector del campo magnético. Si yo hago el producto vectorial B, me estaría dando una fuerza hacia arriba, pero si es un electrón, lo único que hago es cambiar el sentido. O sea que la respuesta correcta de la dirección y sentido sería esta. Habría que chequear si no estoy mintiendo. Que la fuerza magnética tiene que ir hacia abajo. Claro, me olvidé la cubo otra vez. ¿Cómo? Yo puse para arriba, por eso. Ah, porque es negativa, claro. Claro, correcto. Perfecto. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Para todos, ¿no? Y todas. Bien. Brenda, ¿cómo andas? ¿Andás por ahí? Hola, profe. Bien. Acá. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que está en el aire con respecto a lo que vimos la semana pasada? ¿Con respecto a algo nuevo? No, por ahora no. Ninguna. Bien. Faraday, ¿ya estuviste viendo algo? No. Bien. Gianluca, ¿andás por ahí? Sí, profe, buenas tardes. Bien. ¿Vos cómo andás con el tema? Recién termino de pasar las clases de la semana pasada. Tengo que pegar una leída más y bueno, me falta la... O sea que de Faraday nada, digamos, todavía. No, no empecé. Bien. Perfecto. ¿Vos, Marquito? Estaba viendo los videos de las clases pasadas y también leyendo un poco el libro de física. Pero Bien, o sea, no, cuando estamos todavía hablando de la semana pasada, ¿es de lo que hicimos nosotros, de los problemas o los teóricos? Me perdí, disculpen, chicos. los teóricos, los teóricos. O sea Son que cuatro Faraday... videos, que subió. ¿Cómo? Subió creo que 6 videos, vi los 4 primeros. Bien, o sea que, a ver, pregunta. Levante la mano el que vio algo de Faraday. O diga sí. Está bien. Sí, yo vi algo. Perfecto. Bien. Del resto, ¿alguna pregunta o algo sobre el tema recorrido hasta ahora? ¿Sobre fuerza magnética, sobre campo, ley de Ampère, Biot-Savart? Por el momento, por lo menos yo no. Bien. Ninguna. Bueno, vamos a aprovechar un poco la clase, porque si no es como que se nos termina acá, si no hay dudas. Yo de la ley de Lenz, que tenía una apuntada acá. Pero me estoy tratando. Que era un Bueno, gráfico. quería justamente hacer una breve intro sobre Faraday Lens. ¿Te parece? ¿Me aguantás? ¿Me escuchás? Y después, si no te Sí, contesto con mejor, lo que mejor porque dije, no me acuerdo tanto. dale.
Estará mejor. Vamos a... ¿Les parece, gente? Que veamos una breve intro de Faraday. Sí, profe. Listo. Bien. Tema siguiente. Nosotros hasta ahora sabíamos que si por un conductor circula una corriente, alrededor se genera un campo magnético. ¿Vamos bien hasta acá? Básicamente eso está determinado por la ley de Ampère. ¿Va bien hasta acá, gente? Sí. Bien, recuerden ustedes que yo les había comentado que las leyes de Maxwell que regulan el electromagnetismo son 4, son 2 de Gauss, la otra que también está en los videos, que es la ley de Gauss para campo magnético, que no hay monopolo o no hay carga magnética. Y acá, hasta acá recorrimos 3 de las ecuaciones de Maxwell. Si bien esta después va a sufrir una modificación, que la va a modificar Maxwell a la ley de Ampère, pero en definitiva es una de las ecuaciones de Maxwell, por ahora incompleta, y estas son las 2 de Gauss. Entonces, Faraday lo que vio es que, hasta el momento, que son principios de 1800, lo que vio es que ya conocía los avances de Ampère y vio que si una corriente eléctrica generaba un campo magnético, Faraday se puso a pensar si un campo magnético podía generar una corriente eléctrica. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, el caso totalmente contrario a, digamos, si la corriente genera campo el campo magnético puede generar corriente. Y así, más allá de la rigurosidad histórica, que no la estoy haciendo seguramente, empezó a hacer algunas pruebas y, por fortuna o no, él y, por otro lado, Henry, ambos descubrieron, más o menos por la misma época, pero no vamos a situar en Faraday, que el experimento de Faraday era el siguiente, digamos, si tenía una espira y esa espira la conectaba, por ejemplo, a un amperímetro, sí, esto es una goma de bandera, es un imán. ¿Tá? ¿Estamos todos de acuerdo que parece un imán esto? Créanme, por favor, que es un imán. Bien. Él se dio cuenta que si acercaba el imán a la bobina, el amperímetro se movía. Si alejaba el imán de la bobina, el amperímetro se movía en el otro sentido. Si invertía la polaridad del imán y lo acercaba y lo alejaba, la aguja hacía exactamente lo mismo, pero en forma contraria. Pero en definitiva, cada vez que detenía el movimiento relativo entre el imán y la bobina, o la espira, hasta ahora, cesaba de circular corriente eléctrica por este conductor. Cuando movía el imán, aparecía la corriente eléctrica de vuelta. ¿Se entiende el experimento y se entiende que lo que estoy diciendo aparece corriente cuando muevo el imán? Sí, sí, sí. Obviamente la corriente aparecía por el conductor. Por este conductor circulaba corriente. Bueno, el tema del sentido después lo vamos a ver. Bueno, lo que se dio cuenta, para hacerla corta, lo que se dio cuenta Faraday fue lo siguiente.
Vamos a dejar un norte y un sur. Si yo tengo un imán, ustedes saben que el imán genera un campo magnético que sale del norte y vuelve hacia el sur, hacia el polo sur del imán. ¿Está claro? Si nosotros vemos esta ley que está acá, ¿qué pasa si yo, en lugar de ser una integral cerrada de superficie, hago una integral abierta? ¿Qué me da como resultado? Supónganse que yo tengo acá una placa, ¿está? Con una sección, y por acá tengo un campo magnético que está atravesando una superficie definida por un perímetro. El producto escalar de estos, digamos, de estos dos vectores, del campo B y diferencial D, es lo que me da como resultado es el flujo magnético. De la manera que esta ecuación me daba cuando esta era abierta y no era cerrada, me daba el flujo eléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces lo que se dio cuenta Faraday era que cuando el flujo que atravesaba la espira variaba a través del tiempo, aparecía una corriente eléctrica. Cuando el flujo dejaba de cambiar, la corriente eléctrica desaparecía. Pero nosotros vimos que para que haya una corriente eléctrica en un conductor, por la ley de Ohm, ¿qué necesitamos que aparezca? ¿Una qué? Una FEM. Una FEM. Quiere decir que lo que Faraday se dio cuenta es que sobre la espira se inducía una FEM. Y que esa FEM directamente era proporcional a la variación de ¿quién? A la variación del flujo magnético con respecto a ¿quién? Al tiempo. Si ustedes se fijan, el flujo, yo tengo que ver, la inducción se mide en Tesla, que es Weber sobre metro cuadrado, por diferencial de superficie, en definitiva es unidades de área, metro cuadrado. Weber, que es la unidad de flujo magnético, es lo mismo que decir volt por segundo. Si ustedes se fijan entonces, yo tengo que el flujo es volt por segundo, dividido la derivada temporal, que es en segundo. Si ustedes se fijan, perfectamente nos quedan las unidades de volt para la fuerza electromotriz, que ya sabíamos que se medía en volt. ¿Va bien hasta acá? Sí. Quiere decir entonces que mientras varíe el flujo a través de la espira, con respecto al tiempo, va a aparecer una fuerza electromotriz. Si esa fuerza electromotriz yo la cierro, a esa espira la cierro, obviamente tengo un circuito cerrado, y si tengo un circuito cerrado, me aparece una corriente eléctrica. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Eso es lo que determinó Faraday. Ahora, Tobías andaba con la ley de Ley, con problemas, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, Tobías. O sea que aguantame 5 minutos, no me estoy olvidando de eso. Pero en definitiva, Faraday determinó que si yo variaba el flujo a través del tiempo en una espira, aparecía una FEM. Entonces, vamos a borrar todos. Y la pregunta es la siguiente. Yo tengo la espira, nuevamente, esta es mi espira, ¿no? Entonces yo digo, el flujo a través de esa espira es igual a la integral de superficie esta. ¿Va bien hasta ahí, chicos, de vuelta? Después si varía o no varía a través del tiempo es otra cosa, pero básicamente es eso. ¿No era la doble? ¿Integral doble? Depende cómo lo... perdón.
Lo puedo escribir de esa manera o es para simplificar. Ah, está. Es una forma de simplificar. La pregunta es, una curva, como es la espira roja esta, ¿qué superficie delimita? ¿Se entiende la pregunta? Si no, la vuelvo a decir. Círculo. Bien, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo un globo, eso es un globo, créanme que es un globo. Si yo lo quiero llenar de agua al globo, ¿va bien? Lo puedo tener más inflado, menos inflado al globo. Lo puedo tener muy poquito inflado. ¿Está bien? Lo puedo tener muy inflado. Lo que me salió mal es la boquita. Las tres boquitas son iguales, digamos, ¿no? Porque el agua entra por acá. Entra por acá. ¿Va bien? Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo les pregunto ahora, esta agua, cuando toca la superficie del globo que está dentro, ¿cuánta agua toca la superficie esta? ¿Cuánta agua toca la superficie esta y cuánta agua toca la superficie esta? ¿Se entiende la pregunta? Si entra 1 litro de agua, ese litro de agua obviamente va a tocar a esta superficie, que es la que la va a contener, va a tocar a esta superficie, si es que entra, o va a tocar a esta superficie. ¿Se entiende lo que digo? Sí, que toca todo el interior. Correcto. Quiere decir que si mi curva es la boca del globo, ¿cuántas superficies tengo? Infinitas. Tengo infinitas superficies definidas por una curva. Lo más común y fácil para estudiar es tomar que si yo tengo una curva plana, como es una espira, es tomar esta superficie. Pero si yo a esta espira busco una superficie que esté contenida por la espira, que sería mi boca la espira, como si fuera el globo, no, lo que entre por la espira, ¿no va a salir también por esa superficie? Sí. Quiere decir que cuando yo calculo el flujo, lo puedo calcular por cualquier superficie que tenga la condición de que esté definida por la misma curva. Obviamente, ¿cuál voy a buscar? La más fácil. Que siempre, digamos, si la curva es plana, es la superficie plana. Y si esto es un círculo, y como decía el compañero, es la superficie de un círculo, pi por radio al cuadrado y ya está. ¿Para qué me voy a complicar con otra cosa? ¿Pero se entiende lo que digo esto? Sí, sí. Contéstenme, sí, por favor, que me siento solo. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Lo primero que quería aclarar es eso, que una curva define infinitas superficies que están, cuya entrada, por así decirlo, es la curva. Imagínense lo que yo les digo, imagínense diferentes globos inflados o desinflados, que son las infinitas superficies que yo puedo tener siempre y cuando la boca del globo no se modifique. ¿Va bien? Si yo hago el cálculo, ¿y a qué viene este? Si yo hago el producto del campo por esa superficie, si la superficie, la primera es la plana, la vamos a poner otro color, la superficie rosa. Si la superficie rosa, el valor del campo magnético será en donde intersecta la superficie rosa. ¿Se entiende? Ahora, si la superficie es la roja, por lo menos, esta es la roja, yo tendré que conocer el campo en cada punto de la superficie roja. Entonces, matemáticamente es más complejo resolver esto que resolver esto. Pero en definitiva, va a dar lo mismo el producto de esto, este flujo, porque estamos hablando del flujo.
conceptualmente y cualitativamente va a dar lo mismo. Después buscaré yo la solución más sencilla en forma matemática. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, ojo cuando yo defino que la fuerza electromotriz es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo, que definida la espira, porque la espira inclusive en lugar de ser plana podría ser una espira media rara, que esté contenida en 3 dimensiones la espira, por ejemplo. Y si la espira está contenida en 3 dimensiones, ¿cuál es el área? Pues acá sí se complica la cosa. Pero conceptualmente es cualquier área que tenga como perímetro a la espira. ¿Se entiende lo que digo? Eso para que no se pierdan ese concepto, que es un concepto que deberían de estar transitando. Si no lo transitaron, lo van a transitar en análisis 2. El concepto de flujo. Y el concepto de una superficie definida por una curva. ¿Tá? Obviamente la superficie es abierta. No es cerrada porque si no, no tengo entrada. No tengo un perímetro que me deje entrar. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Entendido esto, por eso, digamos, era para que cuando estábamos con el ejemplo de Faraday, de la espirita y el campo, que generalmente uno lo dibuja así, que entra, digamos, el área no necesariamente tiene que ser esta, la plana, insisto, es cualquier área que esté contenida por esta curva. Y en ese caso, habrá que encontrar matemáticamente y hacer integral de la forma en que el campo atraviesa la superficie en cada punto por esa superficie. Obviamente, si es plano, mejor la cosa. Pero básicamente la cuenta da lo mismo. Eso por un lado. ¿Alguna duda con respecto a esto? no. Bien. Entonces, vayamos a lo siguiente. Vamos a poner una espira en este sentido y vamos a poner el campo magnético entrando en la espira. ¿Tá? Yo tengo un campo magnético pero hay una región del espacio que está delimitada por la curva. ¿Va bien? Y yo lo que digo es que este campo magnético B es variable en el tiempo. Depende del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en B de T0 el campo vale B0. Y en B de T0 más delta T, el campo vale B1 y B1 es mayor que B0. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campo está creciendo a través del tiempo en módulo, pero sigue entrando a la hoja. Acá hay que tener cuidado con lo que es Faraday y Lenz, por el tema de que estamos trabajando con vectores. Entonces, a mí lo que me importa siempre es una variación de flujo. Y ahora vamos a avanzar sobre eso. ¿Se entendió en este caso lo que estoy diciendo? Yo tengo un campo magnético que está entrando a la hoja y que un instante de tiempo después siempre está creciendo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. La pregunta es, si yo sé que el flujo es la integral de B por inferencial de S, el flujo 1, ¿cómo es con respecto al flujo 0? ¿Mayor, menor, igual? Entendiendo como flujo 1 el que pasó un tiempo después, digamos, y como flujo 0 el que estaba un rato antes. ¿Sería mayor? Correcto, es mayor el flujo 1 con respecto al flujo 0. O sea que lo que yo tuve es una variación de flujo, ¿cómo?
positiva, porque creció el flujo. ¿Va bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, yo sé que Faraday había dicho esto. Bien. Y Faraday había dicho entonces que en el conductor se iba a generar una fuerza electromotriz inducida, que yo por ahora le voy a dar, como está la espira cerrada, yo sé que la FEM va a generar una corriente, y esa corriente es la FEM dividida la resistencia. O sea que el sentido de la FEM me va a determinar el sentido de quién también. El sentido de la corriente. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Entonces yo voy a decir que la corriente va en este sentido. Y no sé si es así, pero vamos a analizarlo. Perdón, ¿eh? Yo digo que la corriente va en este sentido. Yo les hago una pregunta. Una corriente, ¿qué genera a su alrededor? Campo. Un campo magnético, ojo, ¿eh? Magnético. Hablemos Sí, sí. con nombre y apellido porque acá se empiezan a mezclar todos los campos. Bueno, esa espira, si genera esa corriente, ¿cómo va a ser el campo magnético generado afuera y el campo magnético generado adentro de la espira? Desde el punto de vista de cruz y punto, ¿se entiende? Si entra no sale de la hoja. Con el dedo pulgar agarramos en el sentido de la corriente, mano derecha, y con los deditos abrazamos y nos da el sentido de circulación del campo. ¿Cómo va a ser el campo afuera de la espira? Con la dirección de la izquierda de la corriente. Con cualquiera de las dos. Ah, la misma. Hacela con cualquiera de las dos y vas a ver que lo único que te define es una adentro y una afuera de la espira. Lo puedes tomar con cualquiera de las dos. Entra a la espira. Digo, entra a la cara. ¿A dónde? ¿Afuera de la espira o adentro de la espira? Adentro. Adentro de la espira entra el campo, ¿no? Claro. Y afuera de la espira, Y sale. bien. O sea, lo que yo estoy dibujando en negro es lo que se llama campo inducido, que es el campo magnético creado por la corriente inducida. Es como si fuera un efecto secundario, digamos, no es el campo original que yo tenía. La pregunta es, si el flujo a través de la espira estaba creciendo y yo ahora encima genero un campo que va a hacer que aumente ese flujo, ¿se entiende? Porque está en coincidencia con lo que tenía antes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo dijo Nauro? O sea, yo originalmente tenía adentro de la espira un flujo creciente, producido por un campo magnético que estaba creciendo. Ahora, yo le puse un sentido cualquiera a la corriente y la pregunta es, ¿está bien o está mal el sentido que elegí? Y me fijo, esta corriente está generando un campo, que es el negro, que dentro de la espira coincide con el campo original, con lo cual me está haciendo aumentar el flujo más todavía. ¿Se entiende eso? No, profe, yo no entiendo qué está haciendo. Bien, O sea que el campo rosa está en la misma dirección que el campo negro. correcto. Quiere decir que el negro vectorialmente se está sumando al rosa. Claro, y no debería ser así. ¿Hasta ahí, Brenda, se entendió lo que acabamos de decir? No, ¿O te perdés más atrás? me perdí más atrás. Bueno, vayamos de vuelta, vayamos de vuelta. Porque a veces los dibujos míos son complicados. Bien. Vamos a poner la espira así.
Y vamos a dibujar el campo así. Esto es B0. ¿Va bien? Es este. En T igual a 0. Pasa un cierto instante de tiempo y crece el campo. ¿Por qué elegí negro? Pasa un cierto instante de tiempo y el campo crece. Crece un delta B. O sea que este campo ahora es más grande y es el B1. ¿Hasta ahí se entiende, Brenda? Sí, profe. Bien. Obviamente que como si esta es el área, vamos a elegir esta área que es la parte fácil de la espira, el producto B por S, así nomás, me da el flujo. Si la sección de la espira no cambia y B crece, ¿qué crece a través de la espira? Crece el flujo. Sí, ¿Hasta ahí se entiende? sí, sí. Es variación de flujo positiva. Bien. Ahora, yo lo que dije es que voy a hacer circular. Voy a decir, bueno, ¿qué fuerza electromotriz me genera la espira y en qué sentido y la corriente? Entonces yo digo, bueno, voy a elegir un sentido, bueno, voy a elegir un sentido arbitrario de circulación de la corriente, que va a ser este. La pregunta es, si yo tengo una corriente circulando por una espira, ¿me genera un campo magnético? Sí. Bien, y de vuelta vuelve. Ahí está, este quiero. Y la pregunta es, Brenda, este campo magnético que esta corriente que acabo de dibujar, ¿me va a generar un campo magnético en qué sentido? Dentro de la espira. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Agarrás Hacia con tu mano la derecha. ¿Cómo? Hacia la derecha. Correcto. ¿Por qué? Porque agarrás el conductor o la espira, la agarrás con tu mano derecha. Y el pulgar apunta hacia el lado de la corriente. Y tus dedos que están encerrando a la espira te indican el sentido. Entonces, me va a generar un campo magnético inducido que va a hacer esto, inducido. ¿Va bien? ¿Hasta ahí se Sí. entiende? Sí, sí. Este campo magnético coexiste con el campo magnético que nosotros teníamos antes. Coexisten los dos. Y se suman vectorialmente. Vayan para Claro, un lado, entonces vayan para el otro, crecen, vayan ¿no? para donde vayan. Pero en definitiva, si yo supongo esto, el campo magnético inducido se está sumando al campo magnético original. Quiere decir que me está dando un aumento nuevo del flujo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Si yo tengo un aumento nuevo de flujo, va a generar corriente nuevamente, FEM y corriente, porque si varía el flujo, tengo FEM. Y si tengo FEM, tengo corriente. Me va a generar más corriente y esa corriente va a generar un nuevo campo. Quiere decir que si yo apago ahora el campo original, esto se mantiene in eternum. ¿Se entiende? Sí. Y viola Sería el como un principio de generador. conservación de la energía, porque sin energía externa yo puedo automantenerme el sistema. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto, ¿quién hablaba ahí? ¿Tobías? No, yo, Marco. Te preguntaba si era como un generador. No, en este caso es algo que no existe. Es generar energía infinita, ¿no? Claro, correcto. Ese es lo que se llama el móvil de, creo que de primera especie o movimiento perpetuo de primera especie, algo que había, no me acuerdo quién era Galileo que lo había dicho, o supuesto esto. El tema es que este sentido de la corriente es incorrecto. Y en realidad lo que pasa es que la corriente va a tener este sentido. De tal manera que me genere un campo inducido contrario para que me quiera frenar la causa que lo generó. Y la causa que lo generó fue un aumento ¿de quién? Un aumento del flujo. ¿Va bien? Sí. Entonces, esta corriente inducida, en su sentido correcto, va a ser aquella que genera un nuevo campo que
con el campo original me genere una variación del flujo contraria a la variación original que creó la FEM. Eso lo dijo Lenz y le enchufó un signo menos a la ley de Faraday para que matemáticamente cerrara. Y esta es la verdadera ley de Faraday-Lenz. Bien. ¿Me pueden aguardar un segundito que está muy en silencio mi niño y no sé qué está haciendo? Yo cuando los chicos están en silencio mucho tiempo tiemblo. Disculpen, ya volví. Entonces, básicamente, le vamos a borrar nuevamente. Lo que me dice Faraday, y es lo que yo me tengo que quedar, Faraday-Lenz, es que la fuerza electromotriz inducida en una espira va a ser tal su sentido, o sea, su módulo es fácil, porque es la derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo varía más rápido, tengo más volt generados. El flujo varía más lento, tengo menos volt generados. Si no varía, no tengo volt generados. ¿Se entiende eso? El módulo. Sí. Bueno, y el sentido va a ser tal que la corriente que generaría esa FEM, si el circuito estuviera cerrado, si la espira estuviera cerrada, sería tal que haría generar un campo magnético inducido que trataría de controlar la variación del flujo. ¿Qué significa eso de controlar la Que el variación del flujo flujo? Que sea si el cero, ¿puede ser? flujo... ¿Cómo? Que el flujo sea cero. Claro, de contrarrestar la derivada, digamos. Si el flujo está creciendo, si la variación del flujo está creciendo, el campo generado va a querer hacer que el flujo no crezca. Y si el flujo está decreciendo, va a tratar de, digamos, de reforzar ese flujo para que no se caigan. Básicamente es eso. Lo que pasa que lo que hay que tener en cuenta es que flujo es un escalar y el campo magnético es un vector. Entonces, yo puedo tener, fíjense, si este es el B para T0 y este es el B para T1 y están atravesando la espira, ¿no? Estos son dos tiempos diferentes de campo. Acá el flujo ¿creció o disminuyó de un instante al otro? Disminuyó. Bien, Brenda, porque lo importante es el delta B. El delta B es lo que me va a decir, en definitiva, el tema del flujo. Acá el delta B es negativo, que multiplicado por la superficie me da, en definitiva, el flujo. ¿Se entendió eso? Sí. En cambio, o sea, esto que acabo de hacer yo acá, y tener un B0 así, y tener un B1 así, ¿ven que el delta B va para acá también? Pero en definitiva, el delta B por la superficie me genera la misma variación de flujo. O sea, el tipo lo que ve es que está creciendo el flujo para abajo. Por lo tanto, me genera la misma fe inducida. ¿Se entiende? O sea, yo con diferentes configuraciones vectoriales puedo generar la misma variación de flujo. Esa es la conclusión. Entonces, la corriente inducida en ambos casos, en el caso A y en el caso B, tendrá que ser exactamente la misma. Porque básicamente lo que tienen que hacer es contrarrestar esta variación de flujo.
¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, díganme ustedes entonces, ¿para qué lado giraría la corriente? En este caso que hicimos. En el caso A puede ser que vaya hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda te referís a esto? Sí. ¿El resto qué opina? Creo que no. ¿Por qué? Otra vez por la ley de la mano derecha, ¿no? Por la ley del Pagan Lens. No me respondan con eso. Bueno, sí, Eso lo también. hace un profesor, no lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que hacer las cosas bien, no como nosotros. Vamos a poner, como decís vos, la corriente para este sentido. Si yo el dedo pulgar lo pongo de esta manera y mis deditos van para este lado, yo veo que el campo magnético va a ser en este sentido adentro de la espira el campo magnético inducido. Y va a tender a reforzar lo que estaba pasando, que era cayendo el campo magnético. Entonces va a tender a mantener el flujo que estaba decreciendo. O sea que el sentido correcto es como decís para acá. ¿Se entiende, Brenda? Ay, no, ahora me perdí. Fíjate en este caso. En este caso vos tenías este B y después tenías este B. Resta vectores. ¿Qué te queda? Este delta B. Profe, pero si va hacia el lado derecho, ¿no iría el campo magnético hacia arriba de la Claro, corriente? acá está. Y bueno, ¿no se sumaría con el otro? Bien, pero la pregunta es, por eso yo te decía, ¿qué le está pasando al flujo? El flujo está decreciendo. Pues fíjate que el delta B hacia dónde apunta. Sí, hacia abajo, sí. Entonces, yo no quiero que el flujo decrezca. ¿Cómo hago para mantenerlo? ¿Tengo que reforzar a quién? A BT1 tengo que reforzar. Sí. Por eso digo, esto lo tienen que leer varias veces y lo tienen que estudiar, pero quería que nos quedara grabada, digamos, la duda y cómo analizarlo para que ustedes después lo puedan hacer tranquilo y prolijo, leyendo bien la teoría, viendo los videos, pero ya les va a quedar para cuando hayan pasado por eso, ya por lo menos lo tienen grabado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos a analizar otro caso que tendría que dar lo mismo. Si no, le estoy pifiando yo con lo que estoy explicando. Fíjense, acá qué está pasando, gente. Acá yo tengo un B0 y después tengo un B1, que es más grande. Me está creciendo el flujo. Si yo pongo una corriente en este sentido, genero un campo en este sentido inducido que va a hacer que amortiguar el crecimiento del flujo para abajo. ¿Se entiende? Sí, ambos son equivalentes, porque ambos se produce el mismo problema del flujo, por más que los vectores de campo magnético estén en otro sentido. O sea que un decrecimiento para arriba o un crecimiento para abajo me genera el mismo flujo, y viceversa. Y obviamente la misma fe inducida, no el mismo flujo, la misma variación del flujo me genera. Eso quiero decir. ¿Se entiende? Demasiado silencio. O se me cortó o no entendió nada. Una de dos. Prende el taco. En cualquier momento prende fuera la pantalla. No que sale en cara, no son como los libros. Una vez más. Dale. Dale, dale. Bien. Ponemos la espira. Vamos a hacerlo prolijo, paso por paso. Tengo la espira. Inicialmente, tengo un campo magnético entrando, o sea, de abajo para arriba, que lo voy a simbolizar con un solo vector para no manchar todo. ¿Qué es este? ¿Está? Este es el campo magnético inicial en B0. Después de un rato, el campo magnético bajó en su valor.
qué sé yo, acá valía 2 Tesla y ahora vale 1,5 Tesla. ¿Qué pasó en definitiva? Perdiste medio Tesla. Sí, ¿Pero para dónde? Porque esto es un vector. No, digamos, no puedo decir que perdí medio Tesla, pero a ver, el resultado es un vector. La resta de 2 vectores me da un nuevo vector. ¿Y la resta qué me dio? Me dio esto la resta. claro, Esto no es lo pasa que que yo yo me había llamo quedado delta B. con el anterior ejemplo, que crecía. Y en este como decrece significa que el flujo decrece, entonces Vamos a ahí sí verlo eso. Por ahora estamos con delta B. Delta B, o sea, ¿estás de acuerdo que va para abajo delta B? sí, El vector, ¿no? ¿Y vale cuánto? 0,5 en módulo. Porque era 2 menos 1,5, o sea, el final es 1,5, menos 2, menos 0,5. En módulo 0,5. ¿No? sí, Bien. Yo para calcular el flujo, o la variación de flujo, tengo que multiplicar el delta B por S, básicamente. Y eso me va a dar un flujo. ¿Está bien? sí, ¿Qué significa este flujo, digamos? Este flujo, si vos te fijás, yo inicialmente tenía 2 Tesla por S. Y ahora tengo 1,5 Tesla por S. En definitiva, perdí 0,5 Tesla por S. Perdí flujo. ¿Se entiende? sí, 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 Bueno, ¿cómo hago para no perder flujo? Con esta configuración, lo tengo que hacer que, y ahora vamos a tratar de hacerlo prolijo, si yo hago esto, que vaya en este sentido, una corriente, voy a generar un campo magnético inducido dentro de la espira, un B inducido, que va a tender a que generar un flujo en este sentido que contrarreste la pérdida de este flujo. Por eso es bastante, no es trivial el análisis este. Hay que prestar mucha atención. ¿Se entiende, gente? Esto, digamos, no es tan sencillo como decir es positivo o negativo. ¿Va bien? sí, Por eso yo les recomiendo que esto yo después lo cuelgo tranquilo y ustedes, cuando después de haber estudiado teoría, después de haber escuchado a los profes, después de haber repasado el libro, vuelvan sobre esta situación y traten de escucharnos nuevamente sobre este análisis. Y van a ver que le va a cerrar como piña. ¿Está? sí. Bien. Si no le molesta, tengo que hacerle la merienda a mi niño, que ya lo encontré, estaba perdido por ahí por el parque. Luego me asusté porque no lo escuchaba. Pero bueno, nada, tengo que hacer de papá. Así que